Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Tenemos hoy la segunda conferencia del ciclo ¿Tienen futuro los museos etnográficos? Tenemos aquí a Joaquín López Álvarez con un sugerente título: La revolución silenciosa de los museos etnográficos, de la vida rural a la sociedad entera. Joaquín López es una persona bien conocida, pero bueno, recuerdo algunas cosas. Es director del Museo del Pueblo de Asturias de Gijón, estudió Geografía e Historia en la Universidad de Oviedo y la Complutense de Madrid en la sección de Prehistoria y Etnología. Asistió en los años 80 a los cursos de Introducción a la Etnología organizados por el CSIC e impartidos por Julio Caro Baroja. Obtuvo una beca de colaboración en Estados Unidos en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y se doctoró con la tesis Técnicas tradicionales en la sociedad rural asturiana, la cría de abejas, la miel y la cera. El trabajo resultante recibió el premio Juan Uriarriu y fue publicado por esta misma institución, el Instituto de Estudios Asturianos. También es autor de obras como Hornos, Paneras y Paneras del Concejo de Ayán de Asturias, Evolución y Motivos Decorativos y Los Peitos de Asturias, junto con Armando Gálvez. Lleva desde hace más de 30 años al frente del Museo del Pueblo de Asturias de Gijón con éxito. Aquí ha organizado muchas exposiciones y ha impulsado diversos proyectos, como por ejemplo obras importantísimas de la bibliografía asturiana, como Las 9 vidas de la Casa de la Fuente de Rebecova, un libro de memoria de una casa campesina de Asturias, 1550-1864, de Rosendo María López de Castellón, o El arte general de granjerías del siglo XVIII de Fray Toribio de Santo Tomás y Pomarada, así como muchas otras de fotografía, narración, etc. También cabe destacar que entre 2001 y 2020 coordinó la red de museos etnográficos de Asturias, integrada por 14 museos, y que ha tenido una colaboración durante varios años con el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, y que gracias a las becas de investigación a estudiantes de ese departamento se han realizado diversas tesis doctorales y de licenciatura y de diploma de estudios avanzados sobre temas asturianos, varios de los cuales han sido posteriormente publicados por el propio museo. Bien, pues entonces, sin más, les dejo con Joaquín López. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye? Bueno, primero agradecer que hayan contado conmigo para este ciclo de conferencias. No voy a poner, ya ven que no voy a poner imágenes. Podría haber acompañado esta charla con imágenes de museos, de cosas, pero vamos, no las voy a poner, porque además, bueno, considero que en el caso de los museos asturianos están ahí, lo que hay es que visitarlos. Nosotros en el Museo del Pueblo de Asturias podemos organizar una visita con miembros del RIDEA o lo que sea, pero vamos, que los museos están ahí. De todo lo que yo voy a hablar, pues bueno, se pueden ver imágenes en cualquier sitio, y sobre todo insisto en la visita a los museos. ¿Tienen futuro los museos etnográficos? Pues hombre, yo espero que sí. Al menos tengo la esperanza de que las personas que trabajan o que trabajamos en estos museos piensen todas que sí, que los museos etnográficos tienen futuro. Porque sería bastante triste trabajar en un sitio pensando que no tiene futuro. Y qué peligroso, en el caso de los museos, todo lo que se hace en un museo es pensando en la posteridad, en la pervivencia de testimonios y de conocimientos, en la continuidad del trabajo generación tras generación. Y si no es así, hay que ponerse en guardia. La cosa pinta mal. Y para empezar, y ya siendo muy sinceros, hay que decir que la historia de los museos etnográficos, también de otros, pero en concreto los museos etnográficos, pues a veces son historias de subidas, bajadas, de rupturas, de volver a empezar, en definitiva, de todo lo que hace que una institución no frague. Ahora bien, el futuro de los museos etnográficos también depende del futuro de las sociedades, del mismo modo que el nivel de la educación o de la sanidad, por ejemplo. Y los museos, y en especial los museos de vida cotidiana, de historia, son un buen reflejo de lo que da de sí una sociedad. Una buena red de museos, bien dotados, variados, es decir, que abarquen diferentes ámbitos de la vida humana y no solo los convencionales de arqueología, bellas artes o patrimonio de la Iglesia, sino que muestren el devenir de las comunidades, sus transformaciones y conflictos, el mundo del trabajo, las creencias populares, la música también del pueblo, etcétera,
son un indicador muy significativo de la sociedad en la que nos encontremos, en la que estemos en ese momento. Voy a dividir la intervención en 3 apartados: una breve historia de estos museos, su situación en España y su estado en Asturias. Ya para empezar tengo que dejar muy claro que a lo largo de la historia de los museos etnográficos siempre han estado transformándose casi continuamente. Siempre se están planteando en este tipo de museos retos y tendencias que proceden del campo de la museología o de las ciencias que están detrás de ellos, como el folclore, la etnología, la antropología, también la historia y la geografía. Son museos interdisciplinares y transversales. Tienen que entrar en ellos toda la cultura humana, y nada de lo que afecta a los humanos puede serles indiferente a estos museos etnográficos. Y desde finales del siglo XIX, ya digo, han sido siempre innovadores. Vamos a ver después. Hay muchísima literatura sobre estos museos. Recomiendo leer a Xavier Royer, a Iñaki Arrieta y a Iñaki Díaz Valerde. Mirando en Dialnet, poniendo estos nombres, aparecen montones de artículos que además se pueden descargar, que están a disposición de cualquiera, y ahí hay muchísima información, muchísima reflexión, muchísimo debate, muchísimas noticias sobre la historia de los museos y sobre estos museos en la actualidad. Ellos además les van a llevar a muchos autores. Se les conoce como museos etnográficos, antropológicos, etnológicos, de artes y costumbres populares, ecomuseos, economuseos. Constituyen una selva de términos confusos para mucha gente, aunque también pienso que en mayor o en menor medida la mayoría de las personas pues saben a qué se refieren cuando ven ese nombre, saben un poco qué es lo que se van a encontrar ahí dentro. En esta extensa familia existen dos grandes ramas, las que conservan colecciones de sociedades que se llaman primitivas o exóticas, aunque no lo sean, fruto de expediciones científicas o ligadas al colonialismo del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Estos museos tienen sus propios problemas, que ahora son muchísimos, porque son museos muy en entredicho, como podéis imaginar, con todo esto del colonialismo, las colecciones, la usurpación de todos esos materiales de Asia, de África, de América, etc. Son museos que tienen, ya digo, sus problemas, sus historias. Y después están la otra gran rama de la museología etnográfica, que son los museos dedicados a la vida campesina y a la sociedad europea, que son a los que yo me voy a referir y de los que voy a hablar. Estos museos nacen a finales del siglo XIX a la par que los estudios de folclore y de etnografía. En realidad, estos estudios, la antropología en esa época estudiaba estas sociedades primitivas fuera del continente europeo, y el folclore y la etnografía va a estudiar a esos primitivos europeos, o clase incómoda, como el otro día nos recordaba Adolfo en su charla, que eran los campesinos, estas personas que mantenían supervivencias de otras épocas, de otras culturas, y que, bueno, con una cultura que estaba empezando, ya se lleva diciendo desde hace 150 años que esa cultura campesina desaparece ante el avance de la industrialización, etc. Bueno, había que estudiarlo. Detrás de esto está el romanticismo, el nacionalismo, todo el mundo de las identidades, todo esto. Entonces, los primeros museos surgen en el norte de Europa, en 1891, el Museo Etnográficos al aire libre, el Skansen famoso. Claro, esto ya fue un concepto completamente innovador en esa época. Ya empezamos a finales del siglo XIX, museos que consistían en trasladar viviendas, casas y otro tipo de construcciones auxiliares y de elementos del mundo rural, estamos hablando del mundo campesino, trasladarse a lugares cerca de ciudades. Pero no estamos hablando de 4, 5, 6 construcciones, como estamos hablando en el Museo del Pueblo de Asturias, de ahí con 3 o 4. No, estamos hablando que este museo tiene unas 150 construcciones, entonces son espacios enormes en los que trabaja muchísima gente, en los que se recrea ese mundo campesino, dentro de esas casas que están perfectamente amuebladas, que tienen grandes construcciones. Y bueno, este modelo se expandió por toda Europa y hoy hay más o menos unos 300 museos al aire libre en Europa. Y además, estos museos no se quedaron, hay muchos que sí, por supuesto, pero hay otros
Hoy uno de los grandes asuntos en este tipo de museos europeos, de campesinos, es que muestran una imagen nostálgica del campo, que se añoran los tiempos pasados, tal. No, en este tipo de museos también hay muchos que están llevando construcciones que se sacan de ciudades, fábricas también, fábricas de leche, de mantequilla, o sea, aperos, por supuesto, industriales, tractores. Entonces tú en estos museos, en algunos, no en todos, estoy pensando, por ejemplo, el Museo al Aire Libre de los Países Bajos, en Holanda, que ahí ves, bueno, vas viendo la evolución también, a través de esa visita, de la sociedad rural holandesa de los Países Bajos. Después también surgen museos regionales y museos locales en Europa, ya desde finales del siglo XIX, sobre todo en la primer tercio del siglo XX. Cuando digo museos locales me refiero a pueblos medianos, no a pueblos rurales, como van a aparecer más tarde. Entonces ya digo, museos que van acumulando grandes colecciones de objetos del mundo campesino y tal. En estos museos también hubo su evolución, y a finales del siglo XX hay lo que se llama los museos de síntesis, que son museos que están, bueno, dirigidos por esas ideas de antropología, de ese concepto de cultura muy amplio, en los que se llega a la conclusión de que es muy difícil hacer una exposición permanente que abarque todo lo que es una sociedad, todo lo que es una comunidad, por la cantidad de elementos que hay. Entonces se decide pues hacer exposiciones temporales de larga duración, y sobre todo son museos muy volcados en hacer exposiciones temporales continuamente de diferentes temas relacionados con las colecciones que tiene un museo, por supuesto, y con la sociedad donde está. Llegan los años 60 y los años 70 y surge lo que se llama la nueva museología, que también nace en estos museos de antropología, de etnografía. Nacen los ecomuseos en Francia. ¿Y qué es el ecomuseo? Pues es como el museo etnográfico al aire libre, pero muy diferente, en el sentido que lo que se trata es conservar las cosas in situ, en el lugar donde están, no trasladarse como se había hecho a finales del siglo XIX. Y en estos museos es muy importante buscar la complicidad de la comunidad. En un proyecto inicial se pretende que la propia comunidad, los pueblos, los lugares donde están estos museos, participen incluso de la gestión de ese tipo de cosas. También son museos muy vinculados a un territorio, y normalmente van a aparecer en espacios naturales protegidos, en Francia, en parques naturales, en sitios así, los ecomuseos, un concepto también completamente nuevo. Estos ecomuseos, que hoy en Francia hay muchísimos, también se fueron transformando, y al principio eran sobre todo dedicados al mundo rural, pero después, en los años 90, hay muchos dedicados a actividades industriales, en minas, en poblados mineros, en fábricas. Hay, ya digo, una variedad muy grande de asuntos que se tratan en estos ecomuseos. Ahí donde fallaron estos ecomuseos sobre todo fue en eso de la gestión de la comunidad. Eso es complicado, pero bueno, en otras cosas hay ecomuseos que son un verdadero éxito, en su presentación y en sus cosas. Y después, en los años 80 y 90, en toda Europa, pues empezaron a proliferar muchos museos locales, muchos museos temáticos, o sea, de un solo asunto, y ahora, en estos últimos años, aunque es una idea que viene de Canadá, son estos economuseos, que son museos vinculados a una actividad artesanal, a una industria ganadera, donde se mezcla la cuestión museológica con la actividad económica, y de lo que se trata es, como se dice en su definición, de rentabilizar el patrimonio, y son normalmente economuseos que son privados, de empresas, de cooperativas, de gente así, y bueno, parece que están funcionando bastante bien. De todas maneras, ya en muchos de estos museos también temáticos que surgieron en Europa, en Francia, en Alemania, en muchos sitios, ya tenían un poco esta vocación. Eran museos dedicados a un solo producto, y lo que también se pretendía era promocionar y favorecer el consumo, la venta, la difusión, el conocimiento de ese producto. Bueno, resumiendo sobre esto, los museos de etnografía son museos, instituciones que siempre estuvieron a la vanguardia de la museología,
tanto en sus montajes de exposiciones, en sus investigaciones. Dependen de esos cambios, ya digo, en las disciplinas antropológicas, también dependen mucho de la política, muchísimo, en general todos los museos, pero estos incluso más, y también dependen de la sociedad, porque muchos de estos museos nacen de la propia sociedad, no son solo iniciativas políticas o de administraciones, sino de asociaciones. Y ya digo que en general, que hay muchos que todavía están anclados en esa nostalgia, en esos, lo que llama Xavier Rocher, museos congelados en sí, pero también muchos hicieron un gran esfuerzo por mostrar esas transformaciones. Voy a poner un ejemplo de esta, que en el fondo también es un poco como una perversión que está dentro de estos museos, esa cosa de estar siempre pendientes de los cambios, de las transformaciones, y es el caso de Francia, donde en 1882 se fundó el Museo Etnográfico del Trocadero, siguiendo esos principios de la antropología de aquella época de acumular objetos. En el año 1937 de ese museo salen dos grandes museos, los dos en París. El Museo de Artes y Tradiciones Populares, que fue un museo rompedor en 1937, que era en el que se concentraron las colecciones francesas, de los campesinos franceses, rurales. Y el Museo del Hombre, que es donde fueron las colecciones esas primitivas, exóticas, de fuera de Francia. Bueno, pues no solo hubo este cambio en el año 37, sino que a finales del siglo XIX estos dos museos ya se consideraban obsoletos. No voy a entrar en detalles, porque hay mucho que hablar, pero bueno, no se puede entrar aquí en detalles. Se consideraban obsoletos. Y entonces el Museo del Hombre se cerró, desapareció, y esas colecciones evidentemente no se tiraron, en algún sitio se podían haber tirado, aquí no, y se hizo con eso un museo modernísimo, que es el Museo Quai Branly, este museo enorme donde se colocan, muy criticado por gran parte de la antropología francesa, porque el criterio que se sigue para colocar las piezas de todas esas colecciones es un criterio estético, como si fuera un museo de bellas artes, fuera de su contexto y tal, y de la colección del Museo de Artes y Tradiciones Populares se trasladó íntegramente, se cerró el Museo de París y se trasladó a Marsella, y ahora es el Museo de la Civilización Europea y Mediterránea. Yo lo visité y la verdad a mí no me gustó nada, prefería el antiguo, pero bueno, a lo mejor es que yo estoy congelado en el tiempo, a mí no me gustó, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Bueno, también hay que decir, hay otros museos, por supuesto, hay unos que hoy marcan mucho la pauta, los museos de la civilización, que hay dos en Canadá y tal. Claro, cuando tú lees sobre estos museos, pues bueno, estamos hablando de museos con plantillas de 150, 200 personas, con unas colecciones enormes, y bueno, los lees y dices tú, bueno, muy bien, pero ese no es nuestro mundo. Y eso es también muy importante, saber lo que están haciendo otros, pero también ser conscientes de que ese no es nuestro mundo. Nuestro mundo, vamos a empezar a acercarnos ahora. España. En España los museos de esta clase tardaron mucho en aparecer en escena. Habrá que esperar a los años 80 y 90 del siglo XX, casi 100 años, para ver cómo se consolidan los museos etnográficos en España. Y por supuesto, y hay que decir desde el principio, son los hermanos pobres de la familia de los museos españoles, los etnográficos. Y esto sucedió a pesar de que ya en 1881, o sea, en paralelo a lo que estaba pasando en Europa, Antonio Machado Álvarez, que es el introductor de los estudios de folclore en España, más conocido por ser el padre de los poetas, Antonio y Manuel Machado, que por esto, y que además era un hombre completamente al día, no solo en las cosas de folclore, sino de antropología. Era un hombre que hablaba varios idiomas, hizo traducciones de obras clave de la antropología europea en ese momento al español, una persona interesantísima. Él hizo una sociedad del folclore español, y ahí ya ponen los estatutos de esa sociedad, pone que siendo objeto de esta sociedad la reconstitución científica de la historia, idioma, tal, cada región procurará crear dentro del límite de sus fuerzas bibliotecas, conservatorios de música y museos etnográficos, artísticos y científicos. Museos etnográficos. Bueno, fracasó las sociedades de folclore, solo queda una bibliografía por ahí. El primer estudio que tenemos del folclore asturiano
está hecho gracias a Antonio Machado, por un señor que se llamaba Eugenio de Olavarría, etc. Pero 50 años después, en 1934, tanto las autoridades de ese momento, de la Segunda República, como los estudiosos, ya eran muy conscientes de este retraso de España, de esta anormalidad española. Y en el decreto fundacional del Museo del Pueblo Español se dice que España no tiene, por excepción única en Europa, museo adecuado que recoja las obras, actividades y datos del saber, del sentir y el actuar de la masa anónima popular. Y 15 años más tarde, ya en 1948, Julio Caro Baroja, que fue director de este museo durante unos pocos años, escribe: pero cuando la generalidad de los países de Europa dan a sus museos nacionales extraordinarias proporciones, cuando vemos que entidades oscuras y regiones minúsculas han cuidado de recoger con amor todos los productos expresivos de la vida popular, resulta poco lógico que naciones como España permanezcan sin un mediano recinto en que se pueda ver y estudiar su enorme riqueza etnográfica. Ese es el panorama a mediados del siglo XX. No obstante, como suele pasar en todos los acontecimientos humanos, pues hubo excepciones en España, y antes de los años 80, pues se fundó el Museo de San Telmo San Sebastián, que era etnográfico, de arte, tal. El Museo Etnográfico Vasco también, en Bilbao, en Cataluña el Museo de Ripoll, el Museo de Industrias y Artes Populares, en Barcelona. Esto es de posguerra, pero vamos, antes de los años 80, el Museo del Pueblo de Asturias, en Gijón, que se fundó en 1968, y por supuesto el mencionado Museo del Pueblo Español en Madrid, que debería de haber sido el Museo Nacional de referencia, pero cuyas colecciones pocas veces estuvieron expuestas al público. Eran colecciones buenas, son colecciones buenas. Yo las vi, yo mismo las vi en 1980, almacenadas en la antigua Facultad de Medicina de San Carlos, en la calle de Atocha, en Madrid. En los años 90 volví a verlas en los almacenes del edificio del Museo de Arte Contemporáneo en la Ciudad Universitaria, en Madrid, a donde se trasladó este Museo del Pueblo Español, que entre 1993 y 2004 se denominó Museo Nacional de Antropología, sede Juan de Herrera, porque la otra era la sede en Atocha, que era el Museo de Etnología que había fundado el doctor Velasco en el siglo XIX, etc. Bueno, hoy ese Museo del Pueblo Español, después Museo Nacional de Antropología, es el Museo del Traje, entre paréntesis, Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Más que paréntesis tenían que poner entre corchetes o entre no sé qué, porque vamos, de investigación patrimonial, nada, es el Museo del Traje, pero para salvar las apariencias pusieron eso entre paréntesis, y donde por supuesto ahí sigue almacenada la gran mayoría de aquellas colecciones que se formaron para el Museo del Pueblo Español. En estos últimos años, no sé si habrán oído hablar, se habló mucho, porque en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hubo el proyecto para hacer el Museo Nacional de Etnografía en Teruel, en un edificio enorme de más de 20.000 metros cuadrados, un poco en las afueras de Teruel, en nuestra radio, y se hizo hasta un proyecto, la idea era trasladar esto, un proyecto de contenidos, de la filosofía, de los objetivos del museo, pero bueno, eso se le dio carpetazo y ahí se quedó el Museo Nacional de Etnografía que iba a hacerse en Teruel. Entonces se podrían mencionar pues, más proyectos de estos frustrados, de la mala vida de algunos de los que acabo de mencionar, de esas excepciones, pero lo que me interesa señalar es algo, vamos, yo creo que es obvio que es, o sea, el desinterés por parte del gobierno de la nación por ese tipo de museos, pero no solo el gobierno de la nación, sino también de los gobiernos de las comunidades autónomas, por este tipo de museos, incluso de las nacionalistas, que eso lo estudian muy bien estos autores que mencioné antes, donde estas comunidades nacionalistas, más que apoyar estos museos, apoyan sobre todo los museos de bellas artes y otro tipo de instalaciones de arte contemporáneo. También en esto hay que mencionar un poco la responsabilidad de los departamentos de Antropología Cultural y Social que comenzaron a constituirse en las universidades españolas a partir de los años 70, que también miraron siempre con desapego de lado pues, estos museos etnográficos que consideraban pues, casi más una cacharrería
así son palabras textuales dichas por una antropóloga, más que museos, que charrería. Entonces, ¿cuáles son las razones, bueno, de todo esto? Pues hombre, yo tampoco le voy a dar muchas vueltas, pero yo creo que en parte el desprecio por el mundo rural, el poco aprecio por los objetos de la vida cotidiana, el desinterés por el mundo del trabajo, porque en definitiva muchos de estos museos es mostrar el mundo del trabajo, las herramientas, la simple ignorancia. En 1930, el Esforo de Aranzadi, que es uno de los pioneros de los estudios de antropología en España, un hombre además de malas pulgas, dijo en una conferencia, en un congreso sobre arte popular vasco lo siguiente, en el año 34. En esta exposición de arte popular vasco se me señaló como tema de conferencia el que encabeza estas líneas, que era sobre los aperos de labranza. Él fue uno de los primeros que en España estudió y dibujó aperos de labranza en los años 20 y 30. Y sigue. Y seguramente más de 4 señoritos u hombres de letras o artistas se habrán sonreído con desdén a la vista de tales objetos, diciendo: vaya una vulgaridad de objetos para exposición y conferencia. Los estamos viendo todos los días fuera de aquí. Los ven, sí, pero no los miran ni se enteran, dice don Telesforo. En 1981, un diputado de la Diputación de Valencia se escandalizaba por gastar dinero público en comprar trastos viejos para el recién creado Museo Valenciano de Etnología. Ese es un poco el ambiente, ya estamos en los años 80, comienzos de los años 80. Entonces, en esto vamos a hacer una reflexión que va a tener que ver después con más cosas de esto del patrimonio etnográfico y de los museos etnográficos, y es que, como saben, el patrimonio cultural es una construcción social, que en España se caracteriza por gestionarse sobre todo en compartimentos estancos. Aquí ya la propia ley de patrimonio y esto hablan de patrimonio arqueológico, histórico, bibliográfico, etnográfico, patrimonio industrial, religioso, fotográfico, las materias tienen su patrimonio, sus cosas. Entonces, claro, a diferencia de lo que sucede en otros lugares o museos que siguen esos principios básicos de la antropología, aquí nos gustan muy poco las visiones de conjunto, en los museos, por ejemplo. Claro, la antropología tiene muy claro que los hechos sociales no se reducen a fragmentos dispersos, que no puedes dispersar. La cultura de una comunidad es la cultura que abarca todo ese campo de conocimientos técnicos, creencias, relaciones sociales, todo esto. Claro, frente a esta tendencia española, tú cuando vas a visitar museos fuera, te encuentras que entras en el Museo de Aquitania en Burdeos y tienes la evolución de las sociedades, desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Y cada vez que vas a ese museo y pasaron 2 o 3 años, ves que siguen incorporando cosas y cambiando cosas para hacerlo cada vez más de actualidad. En Alemania, el museo, montones de museos, incluso los grandes museos, el Metropolitano, el Rijksmuseo de Ámsterdam, tienen colecciones absolutamente de todo, y tú en una exposición que lo que prima son las bellas artes vas viendo muebles, vas viendo también artes industriales, loza, cristalería, juguetes, armas. Entonces vas viendo que hay una visión de conjunto que aquí en nuestro país pues no se da. Entonces, claro, esta fragmentación del patrimonio cultural es un hecho muy perjudicial para la conservación y enseñanza, incluso la difusión de ese patrimonio cultural común, y genera la aparición de unas jerarquías por las cuales unos patrimonios gozan de mucho prestigio y también de la atención de los medios de comunicación, y en consecuencia reciben más recursos económicos que otros que quedan relegados a la pura indiferencia o a la indigencia. Entonces, claro, eso también lo que hace en España es crear, en ese trabajo de conservación del patrimonio, crear unos huecos, unos vacíos en la conservación de cosas que te sorprenden. Por ejemplo, para mí uno muy significativo es lo que sucedió en España con la fotografía. O sea, el patrimonio fotográfico no se valoró hasta muy finales del siglo XX. A partir de 1989, que la Biblioteca Nacional, para celebrar el 150 años de la aparición de la fotografía, se hizo un catálogo, y a partir de ahí empezó a moverse un poco esto, y siempre a nivel también de comunidades, de diputaciones, de cosas locales, cuando había personas que tenían interés.
pero en general los museos, los archivos, la universidad, en Oviedo todavía se sigue sin dar ninguna, una asignatura de historia de la fotografía, no hubo interés por la fotografía. O sea, no había colecciones públicas de fotografía buenas, y las que había, como la Biblioteca Nacional, estaban sin catalogar, y no se difundieron, ya digo, a partir de 1989. Y es a partir de ese momento cuando la gente se da cuenta. Bueno, nosotros aquí en el Museo del Pueblo de Asturias, bueno, pues hablaremos, empezamos en el año 92, pero claro, ¿cuántos archivos se perdieron por ese desinterés? ¿Cuántos archivos que se podían haber salvado si hubiera habido, como en otros países europeos, ya desde finales, ya no estoy hablando, no, desde finales del siglo XIX, pero claro, este mundo de la etnografía, la antropología, estos museos que estamos hablando, tenían un interés muy grande por la fotografía como herramienta para documentar. Bueno, ahí el otro día, estoy hablando en Cangas de Narcea, ahora me viene a la cabeza la Hispanic de Nueva York, con Huntington, que se fundó en 1904 y en 1920 ya estaban mandando fotógrafos a España, entre ellas Asturias, que gracias a esta Ruth Matilde Anderson tenemos unas fotografías que aquí para empezar no hacía nadie, pero que tampoco no había ningún interés ni por conservar los archivos de tal, y se tiraron, pues claro, miles y miles de fotografías que hoy hubieran sido valiosísimas. Entonces, claro, otra muestra de esta jerarquía y disparidad que existen con estas del patrimonio es el número de personas que trabajan contratadas en los museos españoles. Esto es muy significativo. Según la estadística de museos y colecciones museográficas del Ministerio de Cultura del año 2020, en los museos de arte contemporáneo trabaja una media de 16 personas por centro. En los museos de Bellas Artes unas 14. En los museos de Ciencias Naturales 13. En los museos arqueológicos 11, y a la cola de todos ellos, todavía hay más, como hay muchos patrimonios en este país, hay más, y a la cola de todos ellos están los museos etnográficos y antropológicos con 4,5 personas. Pues según esa misma estadística, existen en España 250 museos y colecciones museográficas calificados como etnográficos y antropológicos, que son el 18% de los centros museísticos que hay en todo el país. El 86% de estos museos se fundaron entre los años 80 del pasado siglo, el siglo XX, y los primeros años del XXI, es decir, a partir de la transición democrática y de cambios muy profundos en la sociedad rural. Los motivos de la creación de estos museos fueron principalmente dos. Al comienzo, pues se trató de museos promovidos por asociaciones particulares, por gente que valoraba mucho la conservación del patrimonio cultural, sobre todo del rural y campesino, personas sensibilizadas con la desaparición de ese modo de vida, y son museos pues, que se crearon como muy pendientes, muy dirigidas a la comunidad. Pero enseguida ya, sobre todo por parte de ayuntamientos, surgió el ver el museo como una atracción turística. Pensar que todos eran Guggenheim, pequeños Guggenheim que atraían turistas, y se consideró el museo como un motor económico y de desarrollo local para áreas deprimidas. Claro, el problema es que en la mayor parte de estos motores museísticos se pusieron en marcha sin dotación económica, sin personal, sin actividad, lo que provocó que la mayoría de estos centros solo generasen frustración en sus comunidades, se vieran como algo inútil. Entonces, en España existen tres grandes tipos de museos etnográficos, que son también, están los provinciales o regionales, como el Museo del Pueblo Galego, el Museo de San Telmo, el Museo Valenciano de Etnología, el Museo Etnográfico de Castilla y León y el Museo del Pueblo de Asturias, por ejemplo. Pues están los museos locales, los pequeños museos locales, entre los cuales hay algunos, muy pocos, ecomuseos, y después están también muchos museos temáticos dedicados a las materias más diversas: el vino, la sidra, el queso, el pan, los molinos, el zapato, la alfarería, la madera, etcétera, etcétera. La mayoría de los locales, y muchos de los dedicados de los museos locales y de los dedicados a una sola materia, subsisten con una plantilla entre 1 y 4 personas,
En algunos casos su actividad no va más allá de abrir el museo al público, pero en otros la labor de los trabajadores de estos museos es crucial para la salvaguarda del patrimonio cultural y para la dinamización de su entorno rural. Y esto hay ejemplos en Asturias y fuera de Asturias importantísimos, de personas que están haciendo una labor muy importante. Y además, desde estos pequeños museos se ha propiciado la creación de redes que han sido fundamentales para realizar investigaciones, actividades de difusión y exposiciones con muy pocos recursos. Estos son esa cosa de los museos, entre todos, aunque tenemos poco, pues podemos hacer muchas cosas, y esto se da en casi todas las comunidades españolas. Hay pequeñas redes, unas funcionan mejor, otras peor, pero vamos. En cuanto a los museos de ámbito regional, los museos etnográficos de ámbito regional, pues en las últimas décadas han ampliado y diversificado sus colecciones, abarcando tanto el mundo campesino como el urbano e industrial. Es decir, han abarcado toda la sociedad, eso que se dice en el título, la sociedad entera. Es una ampliación lógica, pues no pueden entenderse los pueblos o las aldeas rurales sin las villas urbanas y las ciudades, ni tampoco puede dejarse de lado la diversidad social de los últimos siglos, integrada por campesinos, artesanos, emigrantes, burgueses, obreros, comerciantes, profesiones liberales, etcétera, etcétera. Entonces la cultura, como ya dije antes, según la antropología, no son las personas que leen más libros o saben más de música o de arte, sino que es el conjunto de esos saberes técnico-económicos, sociales e ideológicos de una sociedad, y por eso nada de la vida humana, como dije antes, le puede ser ajeno a estos museos etnográficos españoles, que son los que han protagonizado, sin lugar a dudas, en estos últimos 30 años, esa revolución silenciosa, que ha consistido sobre todo en incorporar a sus colecciones testimonios de la vida humana que nunca antes habían interesado a los museos. La fotografía, las artes gráficas, impresos de todo tipo, carteles, el patrimonio cultural inmaterial, las memorias orales, la tradición oral, la escritura de las clases trabajadoras, de emigrantes, de obreros, de campesinos, de soldados, variedad de objetos que abarcan todos los ámbitos de la vida y que son testigos además de los cambios sociales, económicos y culturales. El otro día también Adolfo citó un autor que decía que el problema de los museos que eran los objetos, las colecciones que había, y yo, claro, me hacía memoria y digo, pero bueno, ¿qué colecciones? Y aquí en el Museo del Pueblo de Asturias hace 30 años ese no era ningún problema, porque no había nada. El problema es todo el tiempo que se perdió en este país, y que es que hay muchísimos asuntos que es muy difícil ya tener buenos testimonios materiales y de otro tipo, bueno, entre ellos las fotografías. El caso de Asturias y sus museos etnográficos. Bueno, en esto lo primero que hay que tener en cuenta, y para aterrizar, para que no perdamos las referencias, es que claro, los museos son instituciones muy recientes en Asturias. Claro, todavía estamos hablando de los museos como si lleváramos aquí como tal. Y claro, el más antiguo, que es el Museo Arqueológico de Asturias, que se crea pues, a mediados del siglo XIX con las comisiones provinciales de monumentos. Claro, es un museo que en el siglo XIX pues, estuvo expuesto algo en la iglesia del convento de San Francisco, en Oviedo, donde está ahora la Junta General, y después estuvo expuesto en la Escuela Normal, que estaba en la calle Uría, pero en el año 1918 cerró y ya no volvió a abrir, o sea, no tuvo una sede permanente y abierto al público con un horario hasta 1952. Ese es el Museo Arqueológico. El siguiente museo que hay en Asturias, que se hace, es el Museo Marítimo de Asturias en Luanco, que se crea en el año 1948, por unos veraneantes de esta villa, de Luanco. Pero bueno, un museo que abría en verano, una cosa de maquetas, una pequeña cosa que, bueno, hoy es una gran cosa, pero bueno, en el año 48 empieza así. El tercero es el Museo Internacional de la Gaita, que se abrió en 1966 por iniciativa del Ayuntamiento de Gijón en el antiguo instituto. Y en el año 68 se crea el Museo del Pueblo de Asturias. Ese era el panorama museístico de Asturias hace 55 años. O sea, pobre no, paupérrimo. Eso es lo que había. Y, curiosamente,
En los años 50, la Diputación Provincial creó un museo de nombre, vamos, de decreto, un museo etnográfico provincial de Asturias, y puso de director a José Fernández Vuelta, que era un erudito, periodista, también hizo arqueología, excavaciones arqueológicas, etc. Y este hombre se dedicó a recopilar por ahí materiales. También en ese momento se hablaba del Museo de Bellas Artes, iban a estar en lo que es el hospicio, lo que es ahora el Hotel Reconquista, pero estos dos museos, pues bueno, se decidió al final hacer ahí un hotel y se quedaron, bueno, el de Bellas Artes se llegó a inaugurar en el año 80, pero por supuesto el Museo Etnográfico quedó la colección en el Museo Arqueológico de Asturias allí. Y bueno, nunca se hizo un edificio ni se hizo ese museo etnográfico provincial. Entonces, claro, el resto de los museos son todos de los años 80. El Museo de Bellas Artes de Asturias de 1980, Grandas de Salime del 84, Museo de la Minería del 94. Bueno, te quiero decir, soy yo bastante más viejo que todos estos museos, menos el del marítimo y el arqueológico. Yo soy bastante más viejo que todos los demás museos. Conclusión, bueno, que el panorama es que, vamos, además, bueno, a ver, voy a seguir el hilo para no perderme. Y después ya digo, a finales de esos años 80, 90, se crean esos museos etnográficos de ámbito local y temático en Asturias, pero que en general todos ellos tienen graves carencias de personal y de recursos económicos. O sea, no existen en Asturias museos con una gran tradición, que conserven grandes colecciones, ese tipo de cosas. Entonces, 3 casos de revoluciones silenciosas en Asturias, en este campo de los museos. En Asturias la revolución no empezó por un museo regional ni nada, porque el Museo del Pueblo de Asturias se fundó en el año 68, después hablaremos de él, pero en estos años 80 pues estaba muy apagado, por no decir casi que inexistente. Entonces, la revolución de los museos aquí en Asturias, etnográficos, empezó por el Museo de Grandas de Salime, claro, por José Naveiras, por Pepe el Ferreiro, que es en 1984, con su empeño personal, pues hizo un museo pues que fue un auténtico símbolo, fue un modelo. En Asturias en esos años todos, mucha gente, muchos ayuntamientos, muchos concejos querían tener un museo como Pepe el Ferreiro, y este museo pues es el empeño de Pepe, fruto pues de ese abandono, primero de su identificación con el medio rural. Aquí sí que hay una identificación, una identidad con ese mundo rural de su entorno en el que él había nacido en el año 42. Por supuesto, es una reacción ante el abandono de su propio concejo, que para que se hagan una idea, en 1960 tenía 3.420 habitantes, en 1980, 20 años después, tenía la mitad, 1.670, y en el 2020 tiene 815. Entonces, ante ese abandono y por supuesto ante el desprecio por esos objetos antiguos del campo, pues bueno, él buscó el apoyo, y no vamos a entrar en muchos detalles, pero vamos, fue un museo que fue una auténtica revolución en la museografía etnográfica asturiana. Además, y eso hay que decirlo, aunque es un museo en una zona rural y un museo muy rural, es un museo que si tú entras allí también puedes ver los cambios, evidentemente. Solo en la colección que hay de aperos agrícolas no se detiene solo en los aperos antiguos, en los llaviegos más arcaicos, no, ahí puedes ver toda la gama de araos de vertedera, de brabants, todas las malladoras, todas las máquinas que entraron en Asturias, las sembradoras, que entraron con la mecanización, que fueron fundamentales, muchas de ellas que son inventos ya a principios o finales del siglo XIX, pero que a Asturias llegaron en la posguerra, en los años 50, 60. Puedes ver la barbería que estaba en la villa, o sea, en Grandas, puedes ver el botiquín del Salto, la tienda, que evidentemente no vendía productos solo de la zona, sino que venían productos de fuera, la loza de Gijón, lo otro de tal sitio. Pues bueno, es un museo que claro que te puede ayudar perfectamente a mostrar esos cambios en ese mundo del occidente asturiano. Otra revolución, sin duda, fue la creación del Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, porque el primero es la decisión, sobre todo el empeño de un señor, identificado con su terreno.
Un señor al que adoraban muchos de los vecinos y mucha gente vinculada al mundo rural asturiano y que, bueno, como sabemos, fue infravalorado desde la administración, en gran parte, a pesar de que tuvo apoyos económicos, nunca entendieron bien, y eso yo lo conocí muy bien, que asistía a muchas reuniones, siempre estuvo infravalorado. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Voy a poner este ejemplo de revolución por el papel que jugó el Museo de Grandas de Salime también, que es el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, que es la decisión de un pueblo. O sea, son esos museos que surgen de la comunidad. O sea, en un momento en Porrúa se recibe una donación de una casa y unos terrenos por parte de un emigrante del pueblo en México y se decide en un concello abierto destinar ese espacio a museo etnográfico y a equipamientos públicos del pueblo, la bolera, un parque, un edificio de servicios múltiples. Porrúa en ese momento, bueno, tenía unos 400 habitantes, es un pueblo, hay que decirlo, con mucha personalidad, con mucha identidad, podemos decir, muy organizado, tiene una asociación local muy activa, una escuela de música, una banda de gaitas integradas por unas 70 personas, que además celebra todos los años desde hace mucho un gran mercado en el mes de agosto, en el que participa la mayor parte de los vecinos, que hace que se fortalezcan esos lazos de sociabilidad que son tan importantes. Entonces, cuando a finales de los años 90 esos vecinos acuerdan hacer ese museo, claro, lo primero que hicieron los promotores de esa idea fue organizar una excursión al Museo Etnográfico de Grandas de Salime, para enseñar a muchos de ellos que no habían visto nunca un museo. O sea, toman la decisión de hacer un museo, es verdad que bueno, promovidos por unas personas que fueron... Hasta luego, hasta luego. Van a visitar el Museo de Grandas de Salime a 270 kilómetros, ya digo, muchos de esos vecinos que no habían visto un museo y que, bueno, deciden o toman esa decisión de hacer un museo. Entonces, la creación de estos dos museos, ya digo, es considerar el museo como un medio idóneo para conservar, rememorar y homenajear al mundo rural. Y entonces, en ambos casos se puede decir que estos museos son frutos de esa identidad, y que, curiosamente, hace que estos dos museos sean de los que tengan más consistencia hoy en Asturias, estos dos museos. Esto me recuerda, toda esta literatura que dije antes que hay, leyendo una vez un artículo de un congreso que organizó durante muchos años Iñaki Arrieta en San Sebastián, vino un señor de Santiago de Chile, Rojas Alcayaga, y contó un caso de una comuna de Santiago de Chile, el barrio Mata, en la que lo que activa la conciencia patrimonial del barrio es la sensación de abandono que embargaba a los vecinos, o como ellos lo expresaban, ser considerados el patio trasero de la comuna de Santiago. O sea, lo mismo de Grandas de Salime, del Ferreiro, ver el abandono, tal, es lo que activa esa conciencia de valorar el patrimonio cultural. Los líderes del barrio, escribe este señor, Rojas Alcayaga, los líderes del barrio pasaron de pensar que el patrimonio era lo antiguo, lo viejo, lo pasado, a entenderlo como algo que tiene relación con la vida cotidiana, que una comunidad sin patrimonio es una comunidad sin historia y sin futuro. Y a pesar que la mayoría de esos vecinos no había visitado jamás un museo, dentro de sus expectativas estaba fundar un museo. ¿Cómo comprender esta aparente contradicción?, dice él. Básicamente porque comprenden el sentido del museo con un sentido de vida, no de muerte. Aparte, el museo como un aglutinante social, también. Entonces, estos son, ya digo, dos museos revolucionarios que nacen de la comunidad de abajo, y está el tercero, que es el Museo del Pueblo de Asturias, que es muy diferente, claro, está en una ciudad, Gijón, de más de 270.000 habitantes, es un museo municipal, pero que no es un museo local, es un museo de ámbito, digamos, de toda Asturias. Se fundó, ya dije, en el año 68, con el nombre de Museo Etnográfico Pueblo de Asturias. Su creación fue una iniciativa de Luis Adaro, ingeniero de caminos y presidente de la Cámara de Comercio, y contó, por supuesto, desde el inicio con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón. Se trataba de crear un museo etnográfico al estilo de los museos al aire libre, vinculado al recinto de la Feria de Muestras.
en los textos de Adaro, donde lanza esta idea, pues habla de los elementos típicos de la región, de la riqueza etnológica y la tradición de la región asturiana y que están en trance de desaparecer, y de que no nos quede ya nada de aquella Asturias bucólica y pastoril. Ese es un poco el espíritu de Adaro para formar este museo. Se traen muy rápido, porque todo se hace muy rápido, en unos meses, se traen un montón de hórreos, unas paneras, de las expropiaciones de Unisa, y en Beriña, y en Carreño, Gijón, ahí en el límite, un llagar, un mazo, bueno, etc. Una casa campesina. Este museo pasó por 3 etapas. Entonces, la primera etapa, desde su fundación hasta el año 77, los fundadores tenían muy claro lo que querían: constituir un museo que conservase testimonios de la cultura campesina asturiana, trasladar construcciones siguiendo ese modelo de los de al aire libre, y promocionar diferentes aspectos de la cultura asturiana, aunque, todo hay que decirlo, nunca se pusieron los medios para ello. El personal del museo en todo ese tiempo fue un director, Luis Argüelles, a media jornada, y 5 vigilantes. Claro, con esa plantilla, ¿dónde vas a ir? Claro. Entonces, en los primeros años se recopilaron objetos representativos del viejo mundo campesino a partir de campañas que se hacían desde el diario El Comercio, en Gijón. Se animaban las donaciones, se hicieron sobre todo actividades que se hacían solo durante los 15 días de feria de muestras, y ahí se dedicaban sobre todo a artesanía, trabajando cara al público, cesteros, hilanderas, tejedoras. Había actuaciones de grupo de folclore, puestos de comida y bebida, de empanadas, boroñas, tortos, el famoso arroz con leche, sidra. Iban todos vestidos de asturianos, ofreciendo una imagen típica, pero irreal, por supuesto, de la sociedad campesina. También se convocaron concursos de música de gaita, de bolos, de literatura en bable, decían, de fotografía. Se organizaban recitales de música, misas campestres, esfollazas y exposiciones muy pocas, porque la colección siempre fue pequeña. De cerámica hubo una, de artesanía, de animales disecados. Y bueno, fue un museo que en ese momento pues despertó ciertas expectativas, contó con la colaboración de bastante gente. Podía haber representado eso, lo que ellos querían, una Asturias rural y tradicional, y ya digo que contó con la simpatía, como dice en algún texto de la época, el proyecto contó con la simpatía de gente en ese momento. La segunda etapa, que empieza a partir del año 78 y llega hasta los años 90, 91 por ahí, coincide con la transición democrática. El museo entra en un estado de letargo absoluto. Salen a la luz todos los problemas de inexistencia, de planificación y de escasez de medios. Hay una falta clara de definición de los objetivos que deba tener el museo, que lo lleva a una crisis, incluso a la ruina de parte de sus instalaciones. En el año 81 el Ayuntamiento de Gijón busca el asesoramiento de Antonio Limón Delgado, que era el director del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, y de Augusto Pañella, que era el director del Museo Etnológico de Barcelona, que se trasladan a Gijón y hacen sendos informes con algunas propuestas de futuro. La disyuntiva del museo en esos años era ser o un lugar de recreo para la población o convertirse en un museo etnográfico de Asturias. En el año 88 se constituye una comisión técnica encargada de sentar las bases de funcionamiento del pueblo de Asturias, y lo que estaba muy claro es que no se quería el modelo de los inicios, pero no se sabía hacia dónde dirigirse. Y mientras tanto el recinto se empleaba para actividades, celebraciones políticas y sindicales, fiestas culturales, folclore, etcétera, etcétera. En el año 86 se instalaron en él varias escuelas taller con el fin de restaurar algunas construcciones, mantener el jardín y formar a jóvenes en actividades artesanales. Y en el 88 el museo queda sin dirección, y en esta etapa, hay que decirlo todo, se pierden bastantes piezas de la colección que se habían formado en esos años 60 y 70. La tercera etapa, que empieza en el año 92, a partir del interés del Ayuntamiento de Gijón, de la Fundación Municipal de Cultura, que es a quien se le cede la gestión del museo, se empiezan a formar unos equipos de trabajo, de gente, entre los cuales me encuentro yo, y más gente, por supuesto, mucha más. Y bueno, en esta etapa se caracteriza la mejora y la ampliación de las instalaciones, el aumento de la plantilla y sobre todo el ir cumpliendo poco a poco las funciones de un museo
y la formación de una colección que no existía. ¿Qué pasa en el año 94? Que por una iniciativa puramente política se decide trasladar el pabellón de Asturias de la Expo 92 de Sevilla al recinto del museo. Y esto hace que, claro, aquello ya sea un trastoque, porque la idea de los que estábamos allí era haber hecho un edificio pues a las necesidades, hecho a la medida de las necesidades del museo. Pero no, de repente viene un edificio que está hecho para lo que está hecho y que tú tienes que adaptarte al edificio. El burro tiene que adaptarse a la albarda, cosa que es bastante complicado, y así fue. Entonces, en ese momento se decide hacer un proyecto, un plan museológico en el año 98, donde viene mucha gente, se forma un equipo coordinado por Henry Frank, que es un diseñador catalán especializado en diseño de museos y todas estas cosas, y vienen gente pues, que estaban trabajando en el Museo Nacional de Artes y Tradiciones Populares de París, del Museo de Artes, Industrias y Tradiciones Populares de Cataluña, sobre todo catalanes y franceses, Marc Oller, el antropólogo, muy conocido y reputado, y bueno, esa fue una visita, estuvieron casi una semana en Gijón, conociendo bien el museo, se habló mucho, y de ahí sale un proyecto que es de donde el resultado de lo que hoy hay en Gijón, de ese museo, pues no voy a decir al 100%, porque eso no es así, pero sí un 70-80% de lo que se hizo, de las exposiciones, de la distribución, de todo, la organización del museo, de las circulaciones, todo sale de este proyecto. Y en él se establecían como objetivos centrales el patrimonio etnográfico asturiano y el compromiso con la sociedad asturiana. Un museo abierto al exterior, haciendo suyo el parque que tenemos, que es uno de nuestros grandes privilegios, ese parque de 35.000 metros cuadrados, y actuando además en todo el territorio asturiano, en la medida de nuestras posibilidades. Y un museo con ámbitos de actuación próximos a las necesidades de la sociedad asturiana. ¿Cuál es una de las consecuencias de esto? Pues es la construcción del tendario que tenemos en el museo, que es ese edificio de 400 metros cuadrados, que para hacer actividades allí de todo tipo de celebraciones, a cubierto, sin tener que alquilar carpas, además un edificio singular, que diseñó Armando Graña y que después ejecutaron una empresa de Gijón, todo hecho con madera de castaño, y que tuvo un éxito tremendo, y que fue un cambio para la vida de ese museo, y en gran parte para atraer a eso que llamamos el no público, porque evidentemente el público de los museos la mayor parte de los asturianos no visitan un museo jamás, en los españoles, no hay hábito de visitar museos, porque además son instituciones muy jóvenes, y aquí la culpa no solo es, los museos tendrán parte de culpa en eso, pero es un problema educativo, de medios de comunicación, de muchas cosas, que eso del público en los museos hay que darle muchas vueltas y no se puede echar la culpa al museo. Bueno, el tendario es un captador de no público, y puedo decir que muy eficaz. De este proyecto sale, aunque fue una petición de la Consejería de Cultura, el que nosotros nos volcásemos también en la red de museos etnográficos de Asturias durante 20 años, el tener esa relación con el territorio a través de los 13 museos que integraban la red, con el nuestro 14, eso fue una relación y una actividad muy buena. Salen también las investigaciones. El museo se abre a la investigación y a colaborar con la universidad, que es una de las grandes quejas de la universidad, de esos departamentos de antropología, que los museos viven de espaldas a la universidad, los de los museos dicen que la universidad vive de espaldas a los museos. Nosotros hicimos convenios con la Universidad Complutense, como se mencionó antes aquí, con la de Alcalá de Henares, para estudiar siempre nuestras colecciones, nuestros documentos, con Alcalá de Henares para hacer estudios sobre las escrituras de las clases trabajadoras, y por supuesto con la Universidad de Oviedo, un departamento de geografía, con historia contemporánea, etc. Uno de los objetivos claves de ese proyecto era que la sociedad se identificase con el museo. Aquí nosotros, más que hablar de identidad, porque eso es decir que el pueblo asturiano tiene una identidad y que estos museos son el resultado de la identidad, este Museo del Pueblo de Asturias no es el resultado de la identidad del Museo del Pueblo Asturiano. Fue una decisión en un momento de la élite gijonesa, intentando hacer un espacio agradable y bucólico al lado de la Feria de Muestras, con muy buena intención, no vamos a negarla, pero esa es la realidad. No podemos decir que el Museo del Pueblo de Asturias surja de una cosa identitaria de Asturias.
no. Aparte que tenemos ese condicionante, y volvemos a la educación, que es que muy pocas personas saben qué es la etnografía. Tú preguntas, sí, como dije al principio, sí, etnografía, bueno, cacharros, saben un poco, pero la etnografía no se estudia en ningún ámbito de la enseñanza obligatoria, ni no obligatoria en Asturias. Es un término que, como no vayas a algún curso, algún máster o alguna cosa, tú puedes empezar en párvulos y acabar en humanidades en Oviedo, y etnografía, no sé. Entonces, museos de este tipo, además, los museos de este tipo pues no tienen tanto prestigio, como dije antes, en esas jerarquías como otros, que además esas materias, la arqueología o las bellas artes, pues se estudian en la escuela, en el instituto, en la universidad, pero ya digo que la etnografía no se da. Entonces, si a eso unimos que no existe ese hábito social de visitar museos, uno de los objetivos del museo en estos últimos 20 y tantos años fue buscar esa identificación de la sociedad con el museo a través de varias cosas. Buscar también prestigio social, que es muy importante para tener credibilidad en la sociedad. Tú, si no tienes prestigio, no te hace caso nadie. Entonces, bueno, el rigor, la coherencia, bueno, ese tipo de cosas, que en este plan museológico se insistía mucho en este tipo de cosas. Entonces, voy a enumerar, ya casi para acabar, brevemente un poco algunas de las cosas que se hicieron buscando esa identificación. El primero, por supuesto, fue la mejora de las instalaciones. Tú, si no tienes unas buenas instalaciones, pues no puedes tener ni consideración social ni prestigio, y eso es algo en que el Ayuntamiento de Gijón pues se gastó mucho dinero, ya digo, el Ayuntamiento. Nosotros organizamos visitas periódicas a los nuevos almacenes del museo, que tienen un gran éxito, que ofrecen una buena imagen del museo, de conservación. Eso es fundamental, las reparaciones continuas, el mantenimiento. Es un recinto complicado de mantener aquel, muy grande, con muchas construcciones. Además, algunos tejados quisimos ser tan puristas en algunas de las construcciones que se hicieron, que están a tejabana y solo dan goteras, problemas, y que hay que estar continuamente, pues eso, limpiándolo. Como además hay un arbolado muy grande y los edificios están debajo, los tejados se llenan de hoja, hay que limpiarlos. Bueno, ese tipo de cosas que son nimias, tienen que ver con la gestión diaria, pero que son fundamentales para que un museo dé, pues eso, una buena imagen y tenga pues prestigio social. El segundo, y que es fundamental, fue la diversidad de las colecciones del museo. O sea, hasta el año 92 se coleccionaba lo que había, lo poco que había en el museo eran objetos del mundo campesino más tradicional, y la colección además era pequeña y muy poco representativa incluso de ese mundo campesino más tradicional. Entonces empezamos una intensísima política de adquisiciones que no paró en estos últimos 30 años, abarcando absolutamente todos los ámbitos sociales de Asturias, todos los ámbitos, nada de lo que podemos, hasta nuestros límites nos queda fuera, y se amplió considerablemente la colección de objetos, ya digo, abarcando todos los ámbitos de la sociedad, todos los sectores, y las artes gráficas empezaron a entrar en el museo, la documentación, los grabados, las fotografías, instrumentos musicales, aperos de fabricación industrial, la cestería, que casi no había en el museo, no había colección de cestería, que además se hizo a través de un trabajo de campo, de una investigación unida a un trabajo de campo, que dio un resultado magnífico. Se hizo también este trabajo de campo con las fábricas de curtidos en el occidente de Asturias. Lamentablemente esta vía no se siguió mucho porque, bueno, eso requiere medios económicos. Y bueno, los objetivos de esa política pues eran, por un lado, cumplir ese mandato científico impuesto por el concepto antropológico de cultura, que ya mencioné antes, cubrir esos huecos que existían en los museos y archivos de Asturias, en los que no se adquirían ni conservaban testimonios como la fotografía, las correspondencias o los escritos de las clases trabajadoras, los carteles anteriores a la implantación del depósito legal en el año 58, cuando en Gijón, Oviedo menos, pero en Gijón hubo desde finales del siglo XIX una industria litográfica importantísima, que se hicieron muchísimos carteles, no solo para Asturias, sino para fuera, de los cuales no había casi ninguno en las colecciones. En esto podemos vanagloriarnos ahora, tenemos una colección muy buena de los carteles que se hicieron en el año
finales del 36 y en el 37 en Gijón durante la Guerra Civil. Tenemos una buena colección que se fue adquiriendo en estos últimos años, archivos de comercios y muchísimas otras cosas. Y también el objetivo de esa diversidad pues era atraer el interés de investigadores, de aficionados y de toda la sociedad a estas nuevas colecciones para que se sintiesen identificados con el museo a través de ellas. Y en este sentido tengo que decir que la fotografía pues, fue fundamental, porque las exposiciones de fotografías son, una vez tienes las colecciones, son relativamente baratas. Nosotros hoy tenemos más de 2 millones de imágenes, más de unos 115 o 120 fondos diferentes de lo más variados, o sea, archivos de fotógrafos profesionales, aficionados, antropólogos como María Cátedra, de montañeros muchos, de periódicos como La Voz de Asturias, revistas como El Progreso de Asturias, La Prensa, de empresas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, la fotografía despierta la memoria de la gente y tienen un éxito, pero vamos, eso está claro que es uno de los fuertes que tenemos en el museo para identificarnos con la población asturiana. Y a la par siempre, que íbamos incrementando, estaba la difusión. La difusión en el Museo del Pueblo de Asturias, desde el año 92, se organizaron unas 140 exposiciones, la gran mayoría son todo completamente inéditas, novedosas, que nunca se habían hecho exposiciones de carteles, ni de cacíos de beber, ni del queso de no sé qué, ni de no sé qué más. Y bueno, todas las de fotos siempre se están mostrando cosas. Ahora mismo la que tenemos sobre la tarjeta postal en Asturias, una exposición hecha, sí, los filatélicos hacen exposiciones, pero bueno, como las hacen ellos, las series, en esos paneles, pues nosotros hicimos una exposición sobre la tarjeta postal a partir de una colección de un coleccionista, de Martín Carrasco, y la tarjeta nos interesa por dos cosas. Primero, porque es un objeto fundamental en la vida cotidiana de Europa en todo el siglo XX. Se mandaron millones y millones y millones de tarjetas postales, millones, se intercambiaba la gente. Y después, por las fotografías que tienen estas tarjetas postales. Pues ahí en la exposición se puede ver la variedad de temas que había en estas colecciones. El museo, claro, que tenemos una colección buena de unos cuantos miles de tarjetas postales, pero la colección de Martín Carrasco es muchísimo mejor. Lleva 60 o 70 años, él tiene 80 ahora, lleva pues 60 años coleccionando tarjetas postales, tiene 12.500 de Asturias, y bueno, es una colección magnífica. Entonces, bueno, eso. Siempre, además, en estas exposiciones tratamos, además, de mostrar esos cambios en la sociedad asturiana, y la exposición que tenemos de Asturianos en la Cocina, la vida doméstica en Asturias entre 1800 y 1965, que bueno, es una exposición que hoy ya tiene sus años, y que bueno, que a nivel de España, pues que causó en su momento mucho interés, porque ya digo que una de las grandes cosas que achacan a los museos etnográficos, sobre todo a la gente que escribe desde la universidad, es eso de no mostrar el cambio social y todas estas cosas, y en esta exposición pues se muestra, por un lado, las clases sociales y también el cambio a lo largo de 160 años en la sociedad asturiana, a través de los objetos domésticos. Ahora mismo en el museo acabamos de desmontar una exposición que es la de indumentaria de tradición oral en el oriente de Asturias, con una colección también particular de Javier Emperador, que son trajes desde 1880 a 1920. Y la que estamos montando es una exposición que no tiene nada que ver con ese mundo. Es sobre Manufacturas Bernard, una empresa de Gijón que se fundó en 1946, en realidad ya había empezado un poco antes, pero bueno, lo que es mercantil, de manera mercantil, se constituye en 1946 y cerró en 2020. Manufacturas Bernard, que la funda Bernardo Suárez Fombona, que era de Gijón, se dedicó a fabricar objetos de cocina y objetos de uso doméstico, batidoras, cortafiambres, balanzas de cocina, y sobre todo, la exposición se va a llamar Manufacturas Bernard, el triunfo del diseño. Inventó la churrera de Bernard, que la hay en todas las casas de Asturias y de España. En algunas a lo mejor no se usó nunca, pero la hay en todos los lados. Fue una churrera revolucionaria porque la podía manejar cualquiera. Hay montones, aparecen por todos los lados. Se vendieron cientos de miles de churreras de Bernard y tal.
Entonces, bueno, vamos a hacer una exposición donde vamos a mostrar, nos donaron ahora que cerró la fábrica toda la colección de objetos que conservaban, que eso es muy normal en las fábricas, que tenían todas su museo, porque el museo era además con un criterio comercial, de conocer los diseños, y se quedaban con todo, igual que las litografías se quedaban con una muestra de todo lo que producían. Nosotros tenemos la de litografía Viña y la de litografía Muñiz, y claro, cuando te llega un archivo de estos, de todo lo que... Bueno, aquello es tremendo. Y bueno, Manufacturas Bernard, que si hubiera cerrado hace 50 años, hubiera ido todo a la basura o al chatarrero, pues ahora tenemos toda la colección de fotografías, parte del archivo, lo que se puede conservar, y una parte que hay que destruir por no sé qué historias. Tenemos la publicidad, tenemos los catálogos fundamentales y tenemos una gran colección de objetos y muchos dibujos también de los diseños que ellos hacían. Bueno, esa es la exposición que se va a inaugurar dentro de unas semanas en el museo. Bueno, y por supuesto, para llegar a mayor número posible de personas, pues hemos promovido montones de exposiciones itinerantes, muchas a través de la red de museos etnográficos de Asturias, también de casas de cultura. Tenemos una política de hacer exposiciones como a petición, para mostrar el patrimonio fotográfico de los sitios. Hicimos una exposición de fotografías en Villaviciosa, las hicimos aquí en Oviedo, la ciudad despierta, en Castropol, ahora mismo está en Avilés una exposición con fotos del museo en Avilés. Hicimos grandes exposiciones en el antiguo instituto, o sea, tenemos que salir de nuestra sede, ir a sitios donde a la gente le resulta más fácil acudir, al centro de Gijón, y ahí hicimos pues líneas al vuelo, en colaboración con el Museo Jovellanos, como Patria de Sidra, la del cartel en Asturias. También hicimos alguna para el Museo Arqueológico, la de Covadonga en la fotografía, Asturias en 3D. Hacemos también fuera, en el Museo Nacional de Antropología, que hicimos ya 3 y estamos preparando la cuarta, que va a estar dedicada a retratos con animales, va a abrir en Madrid en junio, en el mes de junio. Y bueno, pues con esa política de difusión a través de exposiciones, la mayor parte de estas exposiciones, los catálogos se cuelgan en Internet, están a libre disposición, y después Internet para nosotros es una herramienta fundamental desde hace muchos años. Los museos de Gijón estamos en Domus, en el sistema del Ministerio de Cultura, muchas de nuestras piezas están en la red de los museos españoles, lo que llaman CERES, y desde hace ya 3 años, un poco antes de la pandemia, pero durante la pandemia eso se intensificó mucho, tenemos una plataforma que yo recomiendo a todo el mundo que le echen un vistazo, que es fondos.gijón.es, donde hay colgadas documentación, muchísimos libros digitalizados, están también objetos y sobre todo están miles y miles de fotografías y de fondos que se pueden consultar, que los consulta muchísima gente, así la gente no tiene que ir al museo, porque no tenemos sitio ni tenemos ordenadores para tal, pero la gente desde casa mira y continuamente en el correos electrónicos que tenemos en el museo llegan peticiones de fotografías vistas a través de esta plataforma de fondos.gijón.es. Después también solemos tener presencia o la provocamos en medios de comunicación, dando a conocer pues muchas de las actividades, sobre todo de las que tienen que ver con la colección del museo, siguiendo aquello que dije al principio de que uno de nuestros objetivos es esa conservación del patrimonio cultural etnográfico de Asturias. Entonces, la pregunta ya para acabar, ¿habremos conseguido con todo esto identificarnos algo con la sociedad asturiana que cuesta? ¿Habremos llegado a algo en estos 20 y tantos, 30 años con esta labor? Y bueno, yo siempre utilizo un indicador que me parece importantísimo, que es el de las donaciones. O sea, cuando en el Museo del Pueblo de Asturias hace 30 años, como en otros muchos museos de esos regionales que mencioné antes, que se crearon en los años 80, y de ahí viene, por ejemplo, eso que comenté del Museo Valenciano de Etnología, que cuando pedían dinero para comprar patrimonio etnográfico, un diputado dijo aquello, que cómo gastar dinero en comprar trastos. Pues en un principio, desde el año 92, los primeros años, el Museo del Pueblo de Asturias, mucha gente no lo identificaba en aquello con un museo, eso es así, ni en Gijón, mucha gente pensaba que el museo solo abría durante la feria, estamos hablando del año 92, 93, 94, y el museo, todo lo que entraba, lo que ingresaba en el museo,
era o bien por algún trabajo de campo, alguna cosa como esto de las fábricas de curtidos, pero sobre todo era comprando anticuarios y comprando a particulares y a coleccionistas. Era comprando. No había ni una donación en esos primeros años, ni una. Pero fue pasando el tiempo, se fueron haciendo esas exposiciones. Aquí está una señora que vio una exposición, ahora me acuerdo, de Oviedo, que fue a Gijón, me parece que fue en Gijón, o en Oviedo, no, en Gijón, y viste la exposición de los carteles, muy bien guiada, y eso descubriste el museo y nos depositó allí una caja de partos de una farmacia de Oviedo, ya es farmacéutica, que es una pieza rarísima y que se te agradece mucho, y eso fue gracias a esa labor de difusión. Claro, hoy, 30 años o 20 y tantos años después, el museo, la mayor parte de los objetos y documentos y de todo que entra en el museo es por donación, y tenemos unas 120 donaciones al año, que son muy dispares, desde 4 objetos de la casa que están desmontando el piso de la abuela o de la tía o de la madre que murió y nos traen cosas muy tal, o archivos de miles y miles de fotografías o de documentos o de cosas de lo más variado. Entonces, bueno, yo creo que algo se logró, y eso es lo que yo llamo pues una revolución silenciosa en los museos etnográficos de Asturias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por tu intervención, y seguramente alguien del público querrá hacer alguna pregunta. ¿Alguien pregunta algo? Para el debate. Bueno, sí. Para el debate, la semana que viene no hay una mesa. Bueno, pues bien, sí, casi podemos emplazar. Ahí tenemos. Hombre, yo muy triste no hacer por lo menos una intervención. Yo la intervención mía non lleva preguntarte nada, pero sí lleva manifestar que como estudioso de la cultura asturiana, como aficionado a la recopilación, porque un aficionado soy, ni antropólogo, ni etnógrafo, aunque muchas veces como aldeano que soy, siéntome más antropólogo que muchos antropólogos, porque soy de esos que sabe a lo que ya chaviego, pero quiero decirte, o quiero deciros que si de algo estoy orgulloso de las cosas que se fixeron nesta tierra con la cultura tradicional, ya del Museo del Pueblo de Asturias. Farto de recorrer el territorio peninsular y europeo y de ver museos etnográficos cutres o muy cutres, la mayoría de los casos, hasta en territorios con una identidad muy reivindicada, como pueden ser el pueblo vasco o la vecina Galicia. Y tengo que decir que del Museo del Pueblo de Asturias estoy muy orgulloso, y todos los asturianos que cada día pienso que se conocen más el museo, gracias al buen trabajo que estáis haciendo, a ese fondo fotográfico del que todos echamos mano, porque todo el mundo que publica algo tiene que echar mano de vosotros, y siempre estáis, no solo por el patrimoniato que conseguisteis, sino por la disponibilidad que tenéis a todos los que nos animamos a pedir información o fotografías. Por eso, para mí, yo un orgullo tener este museo, y de lo que más orgulloso casi me siento de lo que se hizo con la cultura asturiana. En otros campos quiero más no opinar, pero del Museo del Pueblo de Asturias estoy muy orgulloso, y como yo, sé que muchos asturianos. Y yo un orgullo poder tenerlo y colaborar con vosotros. Siempre yo un orgullo. Así que nada más decirte que enhorabuena. Bueno, muchas gracias, ambas. Es que es muy colaborador, Muchas gracias. Más que productos del campo, en la vida cotidiana, por ejemplo, en mi campo, aparatos científicos o así, no parece muy propio, no lo sé. Bueno, si sí, todo tiene cabida. ¿Sí? Sí, claro. Hombre, si me dices que vas a venir con una colección de 10.000 objetos del mundo científico, no. Pero una muestra, el Museo del Pueblo de Asturias, como digo yo, en objetos, en todo ese mundo, no tenemos una buena colección de nada, pero tenemos un poco de todo. Una representación. Claro, te llega cualquier coleccionista de gachapos o de llaviegos o de lo que quieras, y no tiene nada, pero claro, es que no podemos, porque tenemos unas limitaciones en el espacio. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos algunas consultas de dentista, con sillones y cosas guardadas, antiguas, de médico tenemos mucho
herramienta de médicos, ¿no? Lo vuestro, y de farmacia, la farmacia Castillo de Gijón nos donó, Manuel del Castillo nos donó todo lo que tenía de la farmacia, autoclaves, objetos de hacer todas las pastillas, todo lo que hacían, que es una farmacia que no solo vendía medicamentos, sino que producía muchas cosas, el perborato y más cosas. Y hombre, tenemos, esas cosas tenemos. Pero tenemos la limitación del espacio, ¿eh? Nosotros ahora tenemos que rechazar muchas cosas. Porque claro, aperos de labranza de estos industriales, que eso nos están ofreciendo continuamente, carros de rayos, cosas de estas, y claro, eso no podemos. Y hay muchas cosas que no podemos. Bueno, pues yo voy a decir algo, por ayudar a la tertulia. ¿Qué relación hay entre el museo y el promedio de edad de sus visitantes y usuarios? No, porque claro, llegamos aquí, la media de edad aquí yo no quiero estimarla para no molestar a nadie. No. Y eso nos pasa en casi todos los sitios, pero pasa aquí, pasa con en el ámbito de la arqueología, pasa simplemente con la música clásica, que pasa un concierto y vamos, el más joven pues tiene 60 años, ¿no? Entonces, efectivamente hay una cuestión que es la educación. Sí, claro. Y la educación también propicia con varias cosas. Uno, que los propios educadores estén interesados en difundir este tipo de curiosidad. Y segundo, ¿cómo conseguimos que sean curiosos y que tengan interés los menores que después van a ser mayores? Porque claro, se está produciendo un vacío en todos los frentes. Claro, en cuanto a la indiferencia, realmente, si se me permite el símil barato, a veces, digamos, ¿cómo no va a sufrir el contenido cuando lo que sufrió mucho más fue el continente? Yo estaba pensando que hace años y bastantes leí en algún sitio estas aportaciones estadísticas que suelen ser foráneas además. Hace ya un montón de años decía, la arquitectura popular española había sufrido una pérdida en el siglo XX de más del 75%. Eso significa pueblos enteros, iglesias enteras y todo lo que tú dices, ¿no? Entonces, claro, esa es la realidad, efectivamente. Por tanto, uno no deja de sentir una cierta alegría cuando se producen esas revoluciones silenciosas que se están produciendo. Porque yo que conocí un poquitín ese mundo antes que tú, como bien sabes, pues no había dónde ir, sencillamente, ¿no? Y evidentemente ir a Gijón, al instituto, y ver aquellas gaitas colgadas allí como único elemento vendible, pues claro. Así que lo que hay que hacer es a ver si conseguimos unos cuantos individuos de las nuevas generaciones que sigan tirando por el carro, porque la pregunta que te haces es, los que ahora ya estáis frisando la sesentena, que ya os queda poco para estar peleando, aunque Dios os dé vida muy larga, ¿no? Pero claro, pero no laboral, no laboral. Bueno, pero jubilado. Para mantenerse grasado. Bueno, ¿y los que vienen detrás dónde están exactamente? ¿O cuántos son? No, vamos a ver, es que estás tratando de muchas cosas. Bueno, pero mira, lo de la... Me pasa lo mismo que los museos. Sí. Como un poco de cada parte. Eso es. Por el Museo del Pueblo de Asturias pasó gente muy buena, estudiantes haciendo prácticas de la Universidad de Oviedo. Gente muy buena. Que lamentablemente, esto ya es la cosa de la administración, pero yo a veces lo digo y algunos funcionarios altos del ayuntamiento y te quedan mirando con una cara que no sé si es que no te entienden o no, pero no habrá manera de hacer algo, o sea, de que entren a trabajar durante 1 año o 2 años, que estén trabajando en el museo, pagándoles, con algunos contratos en prácticas, estas cosas que llegó a haber hace años y ahora eso parece que no existe. Allí en el museo estuvo con un contrato hace años del INEM, una persona que también llegó, no sé si la sacaron del paro también, licenciado de la Universidad de Oviedo, que allí aprendió a utilizar el domus, la base esta de tal, y ahora está trabajando en el Museo de Altamira. Sacó la plaza no de conservador, sino de ayudante. Y empezó allí en el museo. Ya digo, por el museo pasa gente muy buena. Porque pasan muchos a hacer las prácticas. Les trata en general muy bien y muy buena. Incluso algunos los tenemos enganchados con para hacer pequeños estudios. Esta exposición de Bernard, el que nos documenta, porque a nosotros nos llega todo eso, no tenemos tiempo a documentar todo eso, hay que hablar con trabajadores de Bernard, hay que documentar todos esos materiales, alguien tiene que escribir, aunque después tú corrijas o tal, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Y eso lo está haciendo una persona que hizo allí las prácticas, que vino de la Universidad de Oviedo, de Geografía en este caso. Y ya nos hizo en su momento la de Gijón Fabril, que teníamos todo el archivo fotográfico, teníamos también piezas pocas,
porque Gijón Fabril en los últimos 20 años no fabricaba ya botellas, sino que fabricaba moldes, ¿no? Pero él fue el que habló con trabajadores, documentó todas esas fotos, porque claro, las fotos nos llegan de Gijón Fabril, un montón, cientos de fotos de la fábrica, pero no sabes nada, no sabes ni qué estás viendo allí, qué talleres son estos, qué hace ese señor en esa máquina. Pues eso lo contratamos con una persona y hay gente muy buena, muy buena. El problema a esta gente, a esta generación, es que no se les da, están dando menos oportunidades que tuvimos nosotros, que tiene narices, menos. Ese es un problema serio. ¿Entiendes? Eso por un lado. Eso en cuanto a esos herederos, que claro que hay gente, claro que hay gente. El problema es que no, que es terrible. Es que hay una cuestión de mentalidad, ¿no? Por ejemplo, si tú propones que la institución que sea pagadora, el ayuntamiento, el principado, quien fuere, amplíe el número de personas vinculadas al museo, y no en régimen de inestabilidad permanente, sino creando una estructura sólida que sea longeva, lo primero que te voy a decir es que, bueno, hombre, ya empezamos, ¿no? Sí, sí. Porque en España hay una tradición que oyes en cualquier sitio, sobre todo la vimos en aquella época que se bajó el sueldo de los funcionarios, nos recordamos, y eran, hay que bajar, es que hay muchos. Bien, hay estados de la Unión Europea que tienen un 30% de funcionariado en la sociedad laboral del país. Nuestros países más vecinos están todos muy por encima del 18, del 20, del tantos por ciento. En España no llegamos a la media europea, que está en 18%. Es decir, es falso que la administración y sus diversas ramas estén paralizando a un montón de gente y sangrando al país. Eso no es cierto. Como no es cierto que para crear cultura hay que crear riqueza previamente. Es al revés. Generalmente es la cultura la que puede generar riqueza. Porque solamente una sociedad culta, reflexiva y consciente de su propia potencialidad puede ser una sociedad capaz de generar recursos y riqueza, ¿no? Por tanto, hay una revolución que no debería ser silenciosa, sino absolutamente explosiva, que sería modificar esas formas de pensamiento que son absolutamente arcaicas, que son este tipo de mentalidad que es más esforzado hacer un agujero con una pala que escribir la suma teológica. Y esto además, en trabajos como son los museos de este tipo, es fundamental, porque las personas que vayan a continuar tendrían que estar ya formándose en el museo. Porque hay muchas cosas que no se aprenden en los libros, que se aprenden allí en el trabajo. Después eso que decías de la arquitectura, claro que la arquitectura popular, tradicional, vernácula va a desaparecer, desapareció dices el 70%, al final va a desaparecer el 100%, salvo que se conserve en museos o por alguna normativa de estas del catálogo que diga que tal pueblo no sé qué. Para eso están los museos y está el trabajo de investigación. Eso hay que documentarlo. Y eso es lo que no se hace tampoco. Y que, bueno, tenemos otra pregunta. Sí, bueno, y hay más cosas de lo que dijiste, pero bueno. Bueno, ahora respecto a, por dar un poco de brío y esperanza también a lo que decía el profesor de Blas, en mi caso yo trabajo como investigador en la Universidad de Oviedo y doy una asignatura dentro del grado de arte que es a patrimonio etnográfico y antropológico. Sí, ya lo sé. Ya. Y es decir que el entusiasmo de los alumnos por la asignatura es muy notable y yo tengo la sensación de que no hay más trabajos de este tipo porque no se ofrecen más contenidos en universidades. Hombre, bueno, claro, es que uno de los problemas que tenemos los museos en Asturias y los etnográficos es la Universidad de Oviedo. Ese es un problema gordísimo. Es que tiene un desconocimiento de claro, porque de nociones de antropología. Si no se forma a la gente, claro, los museos no somos academia, no tenemos una cosa formativa, ¿sí? Yo mañana y pasado voy a dar un curso en Gijón, que lo llevo mucho más sobre los hórreos. Para la Universidad Popular, que llevo, no hay manera que me descuelgue, porque siempre me quiero quitar ese curso, pero todos los años apuntan las 15 personas tal, y ahí estoy. Pues la única cosa así formativa, no tenemos. Y la universidad para eso es clave. Y la asignatura esa tuya, que ahora estás dando tú, que antes dio Clara, pero que antes también, Clara fue la primera, hace 3 años creo que fue la primera vez que en esa asignatura se visitó el Museo del Pueblo de Asturias. Y lleva 15 años por lo menos, o 10 o 12 años. Entonces, claro, ya me contarás. Pero es que, bueno, a ese nivel... Bueno, pues a ese nivel estamos. No tiene nociones de antropología de ningún tipo, hay que empezar de pero si es que, ya. Una de las salidas de campo fue conocer los hórreos de Vía Viciosa del siglo XVI, y les pareció sorprendente cómo es posible que en Asturias se conservaran graneros del siglo XVI. Vamos a ver, yo en otra experiencia, en otro mundo paralelo, que soy en una asociación de Cangas del Narcea, Todos Patos, que tenemos una página web dedicada a cosas antiguas, históricas, también fotos y tal, te puedo asegurar, y en las redes sociales, que hay mucha gente joven que entra ahí.
pero mucha gente joven. Claro que hay interés en estas cosas, pero sin lugar a dudas. ¿Qué pasa con volvemos a la educación? En el museo tenemos todos los talleres de primaria ocupados, 6.000 o 7.000 niños de esos pequeños, pero los institutos ya no salen. Profesores ya, pues que no quieren responsabilidades, bueno, por las razones, y allí de institutos de enseñanza secundaria, pues van poquísimos, no van. Entonces, claro, nosotros, bueno, pues que claro, mucho de lo que exponemos allí tampoco se estudia, vamos, que también dice, un profesor vamos a poner responsable, y dice, bueno, ¿y para qué voy a ir yo aquí si de todas las materias que yo tengo ese museo no me aporta nada? Entonces van al Museo de Bellas Artes, lógico. Pero el Museo de Bellas Artes, pues sí, claro, hay una asignatura, historia del arte, tal, o algo al otro, pero bueno, no sé, es todo más... No sé, quizás era más interesante explicarles en una asignatura de historia general a los alumnos cómo puede ser la locomoción en el siglo XIX aquí, sí, claro. Que ver un cuadro de Greco, que al fin y al cabo la gente lo que ve son colorines y poco más. Y bueno, contarles que hasta el año 65 no se recuperó el parque móvil español, con respecto al que había en el año 36, yo conocí de crío los panaderos de todos los estudios que repartían el pan con un carro a caballo. Y los que llevaban las gaseosas y las barras de hielo, Gijón, el carro con el caballo y las barras de hielo. Eso era la realidad. Hay un papel importante en la fotografía, sí, hombre, porque de repente refleja estadios de la sociedad que nadie se imagina que hayan existido, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, el próximo día hay una mesa redonda. Sí, el próximo día nos meteremos con la administración. Bueno, en la que muchas gracias a todos por venir y les emplazamos al próximo martes a las 7 de la tarde, aquí en este mismo lugar, a una mesa redonda que lleva por título el título del ciclo. ¿Tienen futuro los museos etnográficos? Y para ello contamos de nuevo con Joaquín López, que como es miembro de la IDEA, pues hace doblete. Corresponsal, ¿eh? Bueno, pero es miembro de la IDEA. Correspondiente. Con Pablo León Gasalla, que es el director general de Cultura y Patrimonio, con Cristina Cantero Fernández, que es la nueva directora técnica del Museo Etnográfico de Oriente de Asturias, y con Aldo Rodríguez del Museo Etnográfico de Quirós y la Comarca. Pues les empezamos a que vuelvan aquí. Hasta luego. Muchas gracias.